Si abren su Biblia en el libro de Mateo, en el Evangelio, según San Mateo, You can open your Bibles to the book of Matthew, y capítulo 5. chapter 5. ¿Se acuerdan que habíamos comenzado el domingo pasado con algo nuevo, no? We had started with a new series last Sunday Sobre el Sermón del Monte, about the Sermon on the Mount. o Sermón de la Montaña. Sermon on the Mount. Y habíamos dado una introducción general al Sermón del Monte. And we had given a general introduction to the Sermon on the Mount. Y habíamos dicho básicamente dos cosas fundamentales. Basically, two things fundamental that we said. Que este sermón de la montaña es solamente para los que ya son parte del reino. And this Sermon on the Mount is only for those exclusively who belong to the kingdom of God. Esta clase de vida solo la puede experimentar quien ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. This type of life only can be experienced by somebody who is part of the kingdom. Y que todas estas características And all these characteristics deben desarrollarse en todos los que son parte del reino de los cielos. should be worked out by everyone who is part of the kingdom of God. Es decir, no se trata de un poco de esto y no de aquello, sino todo tiene que fluir en nuestra vida. It's not about choosing and picking, it's about everything flowing in our lives. Hoy vamos a estar hablando de la primera de las bienaventuranzas. Today we will be speaking on the first of the Beatitudes. Y el título de hoy, The title today, del sermón de hoy, es La pobreza del reino. it's called the poor, the poverty of the kingdom. Y está en el versículo 3, And it's in verse 3. que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. And it says, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. El versículo 1 y 2 lo habíamos tenido el domingo pasado. We had spoken of verse 1 and 2 last week. Y no quiero dejar pasar este repaso, And I want to just recap on this. recordando que Mateo nos detallaba tres acciones de Jesús importantes, ¿verdad? Matthew had detailed 3 actions of Jesus in this. Que sentándose, That sitting y down, nos decía eso de la costumbre de los rabinos, and that spoke of the custom of the rabbis, de dar una enseñanza oficial interesante, o más que interesante, importante. by sitting down the rabbi would give an official and important teaching, Y también dice que abriendo su boca, and also opening his mouth. habíamos dicho que esta era también una forma de expresar que algo importante de parte de Jesús venía. We had said that it was something important of Jesus on behalf of him going out to the people. Era la expresión que se usaba para decir que un maestro iba a abrir su corazón y iba a decir algo profundo. It was the expression of a rabbi opening his heart to say something profound, Y que les enseñaba. and he would teach them. Que esto quería decir que esta palabra enseñaba, Say that this word of teaching, en la forma en que está escrita y usada, the way it is written in the original, nos habla de que Jesús continuamente enseñaba estas cosas. means that Jesus continually taught and spoke these things. Entonces, sin dejar de olvidarnos de la importancia de todo lo que va a empezar a hablar Jesús, So without forgetting of the importance of what Jesus is going to speak on now, Jesús comienza este sermón, esta enseñanza, con lo que llamamos las bienaventuranzas. Jesus begins this Sermon on the Mount with the Beatitudes. Podemos tenerlo desde el 2 al 12, todas estas bienaventuranzas, leerlas ahí. The Beatitudes could be read from verse 2 to verse 12. Pero quiero decirles algo de las bienaventuranzas antes de hablar de los pobres en espíritu. But before we speak on the poor in spirit, I want to tell you something about the Beatitudes. Que estas bienaventuranzas en su forma original That in the original way, these Beatitudes, era una forma muy corriente de expresarse. it was a common way of expressing themselves. Y en el original no es como lo leemos nosotros, sino que es una exclamación. And then the original, it's not like we read it in English or Spanish, it's an exclamation. Lo podríamos leer: oh, bienaventurados los pobres en espíritu. We could read it as, oh, blessed are the poor in spirit. Es la misma expresión que se usa en el Salmo 1, versículo 1. Same expression that they used in Psalm 1, verse 1. Que dice: bienaventurado el que no anduvo en silla y todas esas cosas. It says that blessed is the one who's not, and so on. Ahí también es una expresión. It is an expression. Podríamos decir: oh, la bienaventuranza del hombre que no anda en el consejo de impíos. Or we could say, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. ¿Por qué digo esto? Why do I say Porque es this? importante este detalle. Because it is important, this detail. Porque las bienaventuranzas Because the Beatitudes no son simplemente afirmaciones, are not just affirmations, sino exclamaciones. but exclamations. Y esto tiene mucha importancia. And this has a lot of importance. Porque esto no habla solamente de cosas de
una esperanza piadosa, It's not just about a hope of piety, de algo que algún día puede suceder, of something that could happen one day. sino que es una realidad It's a reality, constante constant, del hoy. that of today. No es una profecía, It's not a es prophecy. una experiencia que tiene que suceder hoy It's an experience that has to happen today en la vida de todo habitante del reino de los cielos, in any inhabitant of the kingdom of God. que somos la iglesia. That is a church. La palabra griega The Greek word para bienaventuranza for blessed, es Macarios. it's Makarios. Y acá leí una anécdota, cómo se usaba, que me gustó mucho y se las traje para leerla. And this is how it was used in those days, in the days of Christ. Dice, los griegos It says that the Greeks, siempre llamaban a la isla de Chipre Macaria, they would always call the island of Cyprus Makarias. la forma femenina del adjetivo, ¿verdad? It was the feminine way of the ¿Que adjective. sabe qué quiere decir? You know what it means? La isla feliz. It means the happy island. Porque en aquella época creían que Chipre Because in those days they thought of Cyprus era tan preciosa, was so beautiful, tan rica so y rich, tan fértil and so fertile que no habría necesidad de buscar más allá de sus costas that there would be no need of looking beyond its coast para encontrar la vida perfectamente feliz. to look for the happy life there. Tenía el clima, It had the climate, tenía tales flores it had y flowers frutos and fruits y árboles, and trees, tales minerales, minerals, tales recursos naturales natural que resources, contenía los materiales necesarios para la perfecta felicidad. that it had everything you needed to live there a happy life. Entonces se usaba Macario para hablar de Chipre, So they used the word Makarios to speak of the island porque Cyprus, decía que tenía todo para ser feliz. because it was said that it had everything to be happy there. Pero cuando hablamos de bienaventuranza, But when we speak of the Beatitudes, incluso esa historia queda corta. even that story is short of. No somos realmente honestos con la profundidad de la palabra. We are not being honest with the profound of the word. Describir bienaventuranza como feliz To describe the Beatitudes as being happy, es una definición muy corta de la palabra bienaventurado. it falls short of its true meaning. Y lo que describe la palabra Macario And what the word Makarios is el gozo que tiene una persona en el secreto de sí mismo. it is the joy within your own secret Es place. ese gozo sereno, inestable y autosuficiente. It is that joy that you need no other type of joy in you. Y es ese gozo que es completamente independiente de todos los problemas y los avatares de la vida. And it is that joy that is independent of any trials that you are going through. Es decir, que el bienaventurado It's to say that the one who's no blessed, tiene que ver con el lugar donde vive, it doesn't mean it doesn't have to do with where you live, o con el trabajo que pudo obtener, or with the job you could have had, o con la familia que pudo formar. or with the family you could have had. El bienaventurado es bienaventurado The person who's blessed is blessed porque desde su interior tiene un gozo que nada lo puede parar. because from the inside nobody can stop the joy coming out of him. Nada ni nadie lo puede limitar No one or nothing can limit that porque joy comienza con una relación con Jesucristo because it begins with a relationship with Christ y con la presencia del Espíritu Santo en su vida. and with the presence of the Holy Spirit in you. Entonces esta bienaventuranza es muy importante So then this beatitude or blessedness is very important. porque no tiene que ver con lo que el mundo piensa de vos. It has nothing to do with what the world thinks of you. Tiene que ver con lo que el reino piensa de tu vida. It has to do with what the kingdom of God thinks of you. Porque estas bienaventuranzas no tienen nada que ver con el sistema del mundo. Because these blessedness have nothing to do with the system of the Pero world. sí es importante recordar But it is important to que es remember una característica fundamental del cristiano that it is a fundamental characteristic of the Christian y del person ciudadano del reino de los cielos. and of the citizen of the kingdom of heaven. Y todas las otras características And all the other que characteristics vamos a ver los domingos que vienen that we will touch upon next tienen Sundays, que ver con esta, it has to do with this one, con la pobreza de espíritu. with being poor in No spirit. es una casualidad que Jesús empezó con esto. It is not out of the blue that Jesus began with this. Es el ser un pobre en espíritu To be poor in spirit nos va a abrir la puerta will open a door para todas las otras bienaventuranzas que vamos a hablar en los domingos que vienen. for all the beatitudes that we will see next weeks to come. Entonces, dicho esto, So with this being said, creo que lo primero que debemos a tratar de ver I believe that the first thing we should touch upon es de comprender is to try to comprehend qué significa la palabra pobre. what it means to be poor, the word poor. Este pasaje comienza This passage begins con que somos bienaventurados
being blessed, los que somos pobres en espíritu. those who are poor in spirit. Creo que ya en la mente de algunos de ustedes I believe that it may be in some of your minds. están recordando Lucas. You probably remember Luke. Cuando Lucas dice bienaventurados los pobres When Luke says that blessed are the poor, y no dice los pobres en espíritu. but he doesn't say the poor in Y spirit. ahí hay varias formas de interpretar o de explicar esto. And there's many ways of interpreting that. Pero es sencillo, creo, para mí. But I believe that for me it's simple. Porque cuando estudiamos el significado de la palabra pobre, Because when we study the significance or the meaning of the word nos poor, vamos a dar cuenta we will acknowledge que Lucas sencillamente that Luke simply usa la palabra pobre uses the word poor, sabiendo cómo se usaba en la época. knowing how it was used in his time. Pero Mateo But Matthew también sabe cómo se usaba. also knew how to use the word. Pero recuerden lo que les dije el domingo pasado. But remember what we spoke last Sunday. Mateo tiene mucho interés Matthew has a lot of en interest hablarle a los judíos, in speaking to the Jewish a su people, propio to pueblo, his own people, a demostrarles que Jesús es el Mesías. to show them that Jesus was the Messiah. Entonces sabe Mateo So then Matthew knew que en el judío hay un orgullo nacional. that in the Jewish person's heart there was a pride, Y que national en ese pride, país, and that in that en country, esa nación, in that se nation, había formado una idea que no era bíblica. they had a non-biblical idea Que teniendo posesiones materiales, that having all material possessions, teniendo paz en el país, having peace in their country, siendo un país próspero, being a prosperous eso country, significaba que Dios estaba agradado de ellos. that meant that God was pleased with them. Y no es así. And it wasn't so. Por eso Mateo That is why Matthew, hace énfasis he makes y emphasis. dice bienaventurados He says, blessed los pobres en espíritu. the poor in spirit. Y ahora vamos a explicar un poquito cómo esa palabra se usaba. Now we're going to explain the word poor. Cuando las escrituras fueron traducidas al griego, When the scriptures were translated to the Greek, cuando se hablaba de pobre, when the word poor came up, se usaba básicamente dos palabras. two words were used. Yo sé que esto del griego y el hebreo a algunos les aburre, pero es para que entendamos. But we speak of the Hebrew and the Greek so that we can understand No properly. hablo de esto para que se crean que sé mucho de hebreo y griego, no. Don't think that I know too much about Es this. para tratar de enriquecer el mensaje y la enseñanza. It's to make the teaching more rich. Entonces, dos palabras se usaban en griego para pobres. Two words were used for the word poor. Una es penés, One is penes, que describe a la persona that writes to the person que tiene que trabajar para ganarse la vida. that has to work so that they can gain a living. Es decir, esa persona que no es rico, That person who is not rich, pero tampoco es un indigente. but he's not a homeless Es person. decir, en pocas palabras, In few words, todos nosotros, all of us, todos trabajamos para ganarnos el pan. we all work to eat bread. Bueno, hay algunos casos acá que hay gente que tiene, pero There's a few people la that have mayoría de more, nosotros more than others, but the majority of us, todos los días trabajamos we go to work every day para ganarnos el pan. to have bread on our table. A esa palabra en griego, penés, quiere decir ese tipo de pobre. That Greek word penes means that type of poor person. Pero hay otra palabra que empieza con P. But there's another word that starts with a P as well, Es PT, dice tojos, perdón, petetojos, que describe la pobreza absoluta. that describes the absolute poverty. Y está conectada con la raíz de otra palabra, potosein, And its root of the word is potosei. que fíjese que esa raíz quiere decir encorvarse, It means to curved in, encogerse, to shrink, acobardarse. to be Y afraid. describe la pobreza que golpea hasta poner de rodillas. And it describes the type of poverty where it knocks you down to your knees. Entonces, tojos So then tojos describe al hombre, describes a man, al ser humano, a human que being, no tiene absolutamente nada. that has nothing at all. Y eso es lo que hace esta bienaventuranza tan importante. And that's why this beatitude makes it so important. Porque si tomamos en cuenta lo que está diciendo nuestras palabras en griego, Because if we take into account the Greek word, tojos, tojos, que es la que se está usando acá en la bienaventuranza, which is the one being used in this beatitude, podríamos decir we could say, en nuestras in palabras, our own words, bendito el hombre blessed is the man que está quejado por una pobreza tal that it has such poverty que es totalmente un indigente, that he's homeless. no tiene nada. He has nothing. Pero escúcheme otra cosa, But listen to something else. el sermón del monte The Sermon on the Mount no fue escrito en griego. wasn't written in Greek. Perdón, Jesús no lo habló en griego. He did not speak it in Greek. Se tradujo al griego para escribirlo. It was written in the Greek to be Porque el translated. sermón del monte, Because the Sermon on the Mount, Jesús se lo dijo a sus discípulos Jesus told to his disciples en arameo. in Aramaic.
en la lengua que se usaba en aquellos días. in their own language that was used in those days. Y esa palabra en arameo, And that word in Aramaic, que no la voy a decir porque se me traba la lengua, I'm not going to say because it's a tongue twister. no hablo arameo, el griego ya cuesta, el arameo imagínate. Aramaic is hard. Pero esa palabra pobre sufre una transformación. That word poor suffers a transformation. Entonces cuando hace mucho tiempo se usaba esa palabra pobre, So when a long time ago that word poor was used, anio beyón, anio beyon, ¿viste? Vos sabés hebreo. Simplemente significaba pobre. it meant just simply poor. Una persona que no tenía nada. It meant somebody who had nothing. Así se usaba. That's how it was used. Pero con recorrer el tiempo, But with the running of time, pasó a significar que era pobre, it meant to be poor porque al que no tener nada, because by not having anything, no tenía influencia o poder sobre otros, he had no influence or power over anyone, ni prestigio. or not even prestige. Al pasar los años, By the going on of the por years, causa de ser pobre because of being poor y no tener influencia ni prestigio, and not having prestige or influence over anyone, pasó a usarse para lo que eran avasallados, oprimidos it was to be oppressed. por los otros seres humanos. It meant to be oppressed by other human beings. Pero por último, But last, esta misma palabra se usó the same word was used para describir a un ser humano to describe a human being que no tiene ningún recurso natural terrenal, that has absolutely nothing here on earth, pero pone toda su confianza en Dios. but puts all his confidence in God. Así que en hebreo, So that in the Hebrew, la palabra se usaba también the word was also used para aquellas personas for those type of que people no tenían nada that had y nothing, su única confianza cada día and their only hope every day era Dios. was God. Ahora déjeme unir todo esto. Now let me join all this. Lo aburrí 5 minutos, pero ahora déjeme unir esto. I bored you for 5 minutes. Se I'm fue going to join aprendiendo everything. hebreo y griego un poquito. You've learned Hebrew and Greek. Pero lo que nos importa es el significado. But what is important is Si the meaning. tuviéramos que traducir todo esto, If we had to translate all this, ¿sabe a dónde tendríamos que ir? you know where we would have to go? Al profeta, al músico David, al rey David. To the prophet David, the Porque él musician usó David. esta palabra. Because he used this word. Y en el Salmo 34:6, And on Psalm 34, David 6, tiene una expresión David uses an que nos llama la expression atención. that catches our Porque attention. David dice, Because David says, este pobre clamó this poor man claimed to y lo you, oyó el and Señor the Lord heard y me, le libró de todos sus temores. and he delivered me from all my Ahí está la fears. palabra pobre en hebreo, There's the word poor in Hebrew que se está usando también aquí en la bienaventuranza. that is being used in the Beatitudes. Tomando estos dos lados, Taking these two sides, el griego y el arameo, the Greek and the y Aramaic, juntándolos, and putting them together. Tojos describe al hombre Tohoz describes the man totalmente indigente, homeless, que no tiene nada. that has nothing. Aniebellón Anea Beyon describe al pobre, al humilde, al indefenso, describes the defenseless, the poor, que ha puesto toda su confianza en Dios. that has put all his confidence in Entonces God. déjeme traducírselo ahora. So then let me translate this Y for si you. yo pudiera escribir con esta información una bienaventuranza, If I could write one of the Beatitudes with this podría decir information, entonces, I could say then, bendita la persona blessed is a que person es consciente de su total bancarrota espiritual that is blessed because of their total bankruptcy y in de their la life gracia de Dios and of the grace of y que God, pone toda su confianza en Dios. and that puts all their confidence in God. Entonces este es un bendito, So then this person is a una blessed person, persona bendita a blessed person que se da cuenta that realizes que no tiene nada que darle a Dios, that has nothing to give to que no God, tiene nada como poder llamar la atención de Dios, that has no way of calling out his attention, que lo que haga no va a cambiar la voluntad de that Dios. whatever he does will not change the will of Se da God. cuenta que es un miserable delante de Dios, como Pedro se dio cuenta, He recognizes that he's a miserable person like y se Peter acerca a Dios con toda humildad, and approaches God with all humility, sencillamente diciendo y pensando, simply saying and thinking, toda mi confianza está en Dios, all my confidence is in toda mi God, confianza está en all Dios. my hope is in Y God. quiero que martillemos en esto hoy, And I want us to hammer on porque this creo, because I believe lo creo de verdad, it with que Dios all nos está llevando por ese lado, that God is taking us on a que that road, confiemos cada día en Él that we have confidence every day on y Him no en nosotros, and not in us, no lo que podamos hacer, not in what we can do, no en nuestra capacidad, not in our capacities, sino que cada but mañana every morning nos demos cuenta de nuestra indigencia that espiritual we realize our homelessness, y nos levantemos diciendo, spiritually speaking, and we wake up saying, Señor, Lord, toda mi confianza está en ti, all my confidence is toda mi in you, confianza está en all ti. my hope is in you.
Hay en la Biblia In the Bible, ejemplos de humildes, de personas pobres de espíritu. examples of people who are poor in Y spirit. yo quiero que me acompañe a Lucas capítulo 18. And please go to Luke chapter 18. Y vamos a ver ahí una historia And we will see a story there que Jesús enseñó that Jesus taught y que nos habla justamente and that talks to us de dos personas. of two people. Lucas 18, Luke 18, versículo 9. verse 9. Vamos a ir leyendo juntos, ¿qué le parece? We will all read it together. Dice, y a unos que confiaban en sí mismos, He also told this parable to those some who trusted in themselves confiaban en sí mismos como justos that they were righteous y menospreciaban a los otros, and treated others with contempt. dijo también esta parábola. He told them this parable. Dos hombres subieron al templo a orar. Two men went up to the temple to pray. Uno era fariseo One a Pharisee y el otro publicano. and the other a tax collector. El fariseo puesto en pie The Pharisee standing by himself oraba consigo mismo prayed thus, de esta manera. like this. Dios, God, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, I thank you that I am not like other men, ladrones, extortioners, injustos, unjust, adúlteros, adulterers, ni aun como este publicano. or even like this tax collector. Ayuno 2 veces a la semana I fast twice a week y doy diezmo de todo lo que gano. and I give tithes of all that I have. Mas el publicano, But the tax collector, estando lejos, standing far no off, quería ni aún alzar los ojos al cielo, would not even lift up his eyes to heaven, sino que se golpeaba el pecho but he would beat on his breast, diciendo, Dios, saying, God, sé propicio a mí pecador. be merciful to me, a sinner. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. I tell you that this man went down to his house Porque justified, cualquiera que se enaltece because whoever exalts himself será humillado. will be humbled, Y el que se humilla but the one who humbles será himself enaltecido. will be exalted. Miren lo que está enseñando el Señor. Look at what Jesus is Esto es teaching. práctico This is y es practical sencillo. and it's simple. Qué sorprendente que es esto. It's kind of surprising. Jesús empieza diciendo, le voy a enseñarle a estos que se creen, que confían en sí mismos. I'm going to teach those who have confidence in themselves. Y esta confianza en sí mismos se demuestra And this self-confidence is shown hasta en un lugar que pensamos que no se tendría que demostrar. even in a place where it shouldn't be shown. Porque ¿sabe qué iban a hacer estos dos? You know what these two men were going to go Fueron do? al templo a orar. They went to the temple to pray. Y allí se manifestó esto. And this is where this manifested. Lo que había en el corazón de cada uno. What was in the heart of each. ¿Y quién empezó a orar? And who began praying? El fariseo. The Pharisee. El fariseo comienza a orar. The Pharisee began to Y pray. puesto de pie, And being standing el up, fariseo dice, gracias Dios, says, thank you, Lord, porque no soy como este. because I'm not like this Este guy. es un ladrón, This guy is a thief. adúltero, sinvergüenza. He's an adulterer. Bueno, agréguele usted lo que quiera. Whatever else you want to mention. Chismoso. Unjust. Yo soy un hombre bueno. I'm a good man, he Por said. eso estoy acá. That is why I'm here. Ayuno. I fast. ¿Sabe lo que la ley decía? You know what the law said? Que la obligación era ayunar una vez al año. That you had to fast once a year. Pero este quería hacer más todavía. But this guy wanted to do 2 more. veces a la semana ayuno. Twice a week I Y fast. se lo digo a todo el mundo todavía. And he told the whole world, Para que vean qué espiritual que soy. so people can see how spiritual he Cómo was. ayuno. How I fast. Que me digan que ayuno, qué lindo. So people can see that I fast. Por ahí me como agua escondida porque Sometimes I hide food and I eat it quickly, but no aguanto. because I can't take it. Hay algunos que ayunan con mate y torta frita. Ya. Some people that fast with tea and crackers. Y no solo ayuno, And not only do I la fast, gente me ve, yo diezmo. people see me and I Diezmo de tithe, todo, cosa que nadie me diga nada. so that nobody can say nothing about me. ¿Cuál es la diferencia What is the difference entre este fariseo y el publicano? between the Pharisee and the tax collector? Sencillamente, fácilmente. It's just very easy to notice. Mire esa oración. Look at the prayer. ¿Qué nos está mostrando de la persona? What is that showing of the person? ¿Sabe qué nos está diciendo? You know what it's saying to us? El fariseo con su actitud y su oración, The Pharisee with his prayer and attitude, yo no dependo de Dios. I don't depend on Yo God. dependo de lo que yo hago. I depend on what I Yo estoy do. impresionando a Dios. I'm trying to impress God. Acá te traigo la lista de todo lo que hago. Here I have my list of everything I do. Oro, ayuno, I pray, I fast, diezmo. I tithe. Acá estoy. Here I Yo am. soy la última chupada del mate. I am the last. Mira qué bueno que vine a orar. Look, I'm here to pray. Si no hubiera venido yo a orar hoy, ¿qué hubiera pasado? If I hadn't prayed, what would have happened Abra la today? puerta que acá vengo. Open the door, here I am. Dependen de mí. They all depend on me. La oración se basa en mí, The prayer is based on me en el yo. and in the Y I. no solo eso, And not just es tan that. orgulloso que se felicita a sí He's mismo. so egocentric that Mira todo lo que he hago. congratulates himself. Este hombre no conoce lo que es ser dependiente de Dios. He doesn't know what it means to have confidence in God. Este hombre
this man llega ante Dios goes before God. y no nos dice la Biblia que es malo estar parado porque lo hacemos. The Bible doesn't say that it's wrong to be standing. Pero en because we do esa it. época, But in those la days, actitud the de attitude estar parado en el templo to orando be standing and praying, está diciendo que le falta humildad. it's saying that he needs to be humble. No necesita He arrodillarse. doesn't need to Yo kneel estoy down. tan bien I'm here fine, que yo me presento así nomás y abran paso that I just walk on porque acá viene el fariseo because a Pharisee's y here. Dios me va a escuchar a And mí God will hear porque me yo soy tan bueno because I'm so good. y Dios tiene en cuenta todo lo que le hago God knows everything I que acá do. vengo a hablar un ratito con Dios para hacerle un favor. That I'm here to pray just a little bit with Este him. hombre no se inclina ante Dios, He's not prostrated está before parado God. espiritualmente ante Dios. Spiritually speaking, he's Y standing no up. solo eso, And not just that, confiaba en sí mismo he had confidence in y en himself que Dios tendría en cuenta sus obras. and that God would take Pero it. ¿sabe quién estaba en el otro rincón? But you know who was at the corner? Un publicano, A tax un collector. hombre que sabía que era A pecador. man who knew that was a sinner. Y dice que no se atrevía a levantar sus ojos al cielo. And he would not dare to lift up his eyes to heaven. Este hombre This man no tenía ganas ni siquiera de mirar hacia el cielo, did not want to look up to heaven porque entendía su condición. because he understood who he was. Espiritualmente era pobre. Spiritually speaking, he was Él no poor. dependía de él. He could not depend on No himself. solo no se atrevía a mirar al cielo. Not only was he not looking up to heaven, Leemos su oración we read out his prayer, corta, short prayer, pero segura, but sure en quién estaba confiando. in who he had confidence in. Decía, Señor, It said, Lord, golpeándose el pecho. beating on his Y chest. esa era una señal And that was a sign totalmente contraria a la de estar parado. totally contradictory to the one standing up. Era una señal de humillación, de dolor, A sign of hurt, porque pain, estaba delante de Dios, that he was before God, hablando con Dios. speaking to Y God. le decía, Señor, golpeando su pecho, And it would say, Lord, beating on his chest. Dios, Lord, sé propicio de mí, be merciful to me. sé propicio de mí, pecador. Be merciful to me, a sinner. No se comparó con nadie. He didn't compare himself with Él miró anyone. a Dios He looked to God y se dio cuenta quién and he era, realized who he was. su necesidad espiritual. His spiritual necessity. Señor, Lord, me doy cuenta I que realize no soy that nadie. I'm no one. Me doy cuenta I que realize necesito de tu that I gracia. need your grace. Por eso te pido That is why I'm asking que you tengas misericordia de that mí, you be merciful to que me, soy un pecador. that I'm a sinner. Y sabe que el original And you know that in the le da original más énfasis a lo que dice el publicano. gives more emphasis to the tax El collector. énfasis está The emphasis is found. que no dice en el original, sé propicio a mi pecador. He doesn't just say, be merciful to me, a sinner. En el original dice, sé propicio a mí que soy el pecador. It says, be merciful to me, I am the ¿Sabes? sinner. Esto es como los chilenos cuando dicen la cosa o el asado que mandaste. He's saying the sinner, meaning only himself. La sopa y pilla, una sopa y pilla, la sopa y He's pilla de just Chile. stressing out him being the only sinner. Esa es la idea que nos quiere dar el That original. is the idea that the original El trying to give publicano out. va a la presencia del Señor The tax collector goes to the presence of God. y no quiere ni mirar a Dios He doesn't even want to porque look up to sabe God que es un pecador because he knows that he's a y que sinner no tiene ningún derecho. and that he has no rights. Y no solo no mira hacia el cielo, Not only does he look up to heaven, sino que se humilla más, but he humbles se, himself, se pega en el pecho y beating on his dice, chest. por favor, tened misericordia de mí, que soy el pecador. Please be merciful to me because I am Soy the el más sinner. pecador de los que está aquí presente. I am the sinner of all sinners. Se da cuenta la diferencia Do you realize the difference entre el orgullo espiritual between spiritual pride y el pobre en espíritu. and the one being poor in El spirit? fariseo The Pharisee centra su oración en la persona, centers himself, the prayer on en himself, yo, in the en lo I, que yo hago, in what I en do, lo que a mí me parece, in what I think, en lo que yo creo que está and bien. what I think is El right. publicano The tax collector, centra su oración he centers his en la prayer gracia de Dios, in the grace of en la God, gracia de Dios. in the grace of God. Y yo le quiero decir And I algo, want to tell you something. si una persona If a person está consciente is conscious de su total destitución of his total destitution y ha puesto su confianza en Dios, and has put his hope in God, hay una consecuencia instantánea. there's an instant consequence. Esa persona That person va a estar desligado will be cut off de las cosas, of de things, lo material, of the material things, porque no va a poner su confianza en las cosas sino en Dios, because he will not put his hope in things but in God, porque sabe que las cosas no tienen capacidad de dar felicidad, because he knows that things are not able to give him ni happiness tampoco seguridad, nor assurance, sino Dios.
but God. Dios es su confianza. God is his hope. Solo Dios es su confianza. Only God is his hope. Solo Dios puede darte la ayuda. Only God can help you. Solo Dios puede estar a tu lado. Only God can be Solo beside you. Dios te da la esperanza. Only God can give you Solo hope. Dios te da la fuerza. Only God can give you No strength. se trata de lo material. It's not about the Y en material este things. mundo en que And in the vivimos, world that we hemos live in, hecho lo material un Dios. we have made the material Y things eso of se ha God. metido en la iglesia. And it's coming to the church. Muchas veces estamos felices si tenemos o no tenemos. Sometimes we find ourselves being happy if we have. Muchas veces el gozo depende de lo que nos rodea. Sometimes we only have joy when things are around Y us. quiero decirte una And I cosa, want to tell you que something. muchas veces eso That many times these lo things, demostramos en nuestras we oraciones. show them in our prayers. Cuando nos paramos a orar When we stand to o en pray. el silencio de nuestro cuarto, Or even in the silence in our rooms. nuestra oración está revelando lo que hay en nosotros. Our prayer reveals what's in Por us. eso yo te doy un consejo That's why I'm going to give you some que no es counsel. mío, sino que es bíblico. That it's not mine, but it's biblical. Cuidado cómo oramos. Be careful how you pray. Cuidado cómo nos presentamos delante de Be Dios. careful how you present yourself Porque before muchas God. veces lo que menos estamos mostrando Because many times we show es que somos pobres en espíritu. that we are poor in Porque spirit. nos presentamos ante Dios. Because we show ourselves before Y si por God. ahí nos acordamos de darle gracias, And sometimes we do, if we do remember to thank después Him, viene la oración after the prayer comes, que hace a Dios un siervo mío. that makes God to be a Y le servant of digo mine. todo lo que tiene que And I hacer, tell Him everything He has to do, recordándole sus promesas. remembering His Porque si no se promises equivocó in case He made a y que mistake. tiene que darme lo que a mí me parece que me tiene que dar, And He has to give me what I think He y has to no give solo me. eso, And not just no that, solo se lo digo, not only do I sino tell que Him, lo declaro, but I y declare lo it. firmo, And I y lo sign tenés it. que hacer, And you have to do porque it. yo soy tu hijo. Because I am your Pero son. el pobre en espíritu But the poor in se spirit pone de frente a Dios goes before y God. sabe que hay una sola cosa There's only one thing que le permite entrada al Dios Todopoderoso, that can enable Him to y enter es el before God. sacrificio de And it's the Jesucristo. sacrifice of Y que Jesus por ese Christ. sacrificio entramos. And it's because of that Si we no, está enter. prohibido. Or else you cannot Nadie podía enter. entrar. No one can Pero enter. ese sacrificio But that nos sacrifice hace entrar libremente a nuestro Papá Dios. enables us to go into Y before en the el nombre Father. de Jesús, And in the name of yo Jesus, quiero decirte I algo. want to tell you Espero something. que lo hayas And I experimentado. hope you've experienced Pero cuando this. entramos en la presencia de But Dios, when we enter into His no puede presence, haber ningún orgullo. there cannot be any type of Nos pride. damos cuenta de nuestro pecado. We realize our sin. Nos damos cuenta de nuestra bancarrota We espiritual. realize our spiritual Y bankruptcy. lo único que podemos And decir, the only thing we can say, Dios mío, my God, Dios mío, my God, sé propicio de be mí. merciful to Soy me. un pecador. I am a sinner. Cuando Pedro When se Peter presentó delante de Jesús, went before Jesus, después de tremendo milagro, after the great miracle, Pedro se fue al suelo Peter fell y down. dijo, Señor, He said, Lord, apártate de mí que soy pecador. move from me because I'm a sinner. Cuando Isaías When Isaiah, tuvo una visión del trono de Dios, when he saw the vision of the throne of ¿sabe God, lo que hizo you know Isaías? what Isaiah said? Señor, He said, soy Lord, hombre pecador, I'm a sinner de labios inmundos. of filthy lips. ¿Cómo voy a estar delante de tu How am I going to presencia? stand before ¿Y you? sabe por qué estuvo delante de su And you know presencia? how he stood in the Porque vino presence? un ángel y agarró un carbón encendido y se lo pasó por Because la an boca. angel cleansed his mouth with a burning coal. Hoy estamos delante de la presencia de Dios. Today we are in his Y presence. yo me pregunto, ¿quiénes son los pobres en espíritu? And I ask myself, who are the poor in Porque si spirit? no nos presentamos ante Dios Because if we don't present ourselves before con God total humildad with total y humility reconociendo nuestro pecado, and recognizing our sin, entonces quiero decirle so then I algo. want to tell you No something. somos habitantes del reino de los We cielos. don't belong to the kingdom of La heaven. primera The característica first de un characteristic habitante del reino de los cielos of a person who belongs es ser there, pobre en espíritu. it's to be poor in spirit. Amén. Amén. Cuidado, hermano, Be careful, brothers. con creernos que merecemos algo. How us thinking that we deserve anything. Solo la gracia de Dios Only the grace of God nos permite esto. can enable us. Cuidado, hermano y hermanas, Be careful, brother and sister. con creernos fuertes porque tenemos cosas. If we think that we're tough or strong because we have things, Dios puede permitir que desaparezca todo en un segundo. God can permit everything to disappear in your Y life. creo con todo mi And corazón I believe with all my heart que Dios le está enseñando a esta iglesia eso, that God is teaching this church a levantarnos cada mañana to wake up every morning. y confiar solo en Dios. Amén. Señor, si tengo una enfermedad, Lord, if I'm sick, yo confío en ti. I hope in you. Y no solo eso, And not just that, que se haga tu voluntad, may your will be done. que se haga tu voluntad. May your will be done. Señor, si no tengo trabajo, Lord, if I don't have a job, Señor, yo confío en ti. my confidence is En el cielo no hay desesperación, in heaven. There is no no hay desperation. pánico. There is no Yo panic in heaven. confío en ti. I hope in Yo you. confío en ti. I hope in you.
también quiero poner la otra piedra en la balanza. I also want to put the other stone in this balance. No quiero con esto defender la pobreza material I do not want to defend material poverty como algo que a Dios le agrada. as something that God will be pleased of. Cuando Dios creó todas las cosas, When God created all things, tenía el ser humano todo para pasar bien, the human being had everything so lo that he necesario. could enjoy Nada iba a faltar. whatever he needed. El pecado dañó eso. The sin, El pecado dañó todo eso. sin ruined everything God created. Incluso hoy el pecado lo sigue dañando. Even today, sin's still ruining Hay things. gente God que cuando created. le hablo del Señor me dice, ¿por qué hay pobres en el mundo? People that you speak to about the Lord, they ask, why is there poor people in the world? Yo le digo, por culpa de nosotros. And I tell them, because of me. Porque nosotros tenemos mucho y no le damos a los pobres. Because we have too much and we don't give to the poor. Pero a ver, hay But there is enough for everybody. que repartir. We just have to spread it out. La iglesia tiene que aprender eso. The church needs to learn that. La pobreza no es defendida en la Biblia. The poverty is not defended by the Es un Bible. estado como consecuencia del pecado. It is a state of being because of sin. Y aquí en la tierra podemos pasar por necesidad. And here on earth we can have needs. No es nada fuera de lo común. It's not something out of the Pero ordinary. pronto viene el reino de los cielos a establecerse. But soon the kingdom of heaven is Y established. la igualdad va a ser vivida por todos nosotros. And everybody has even Pero of everything. hay otra historia. But there is another story. Antes que nada, Before anything a mí else, me gustó un comentario I like this commentary that I read sobre Lloyd Jones. from Martin Lloyd Jones. Me llamó ayer y me lo dijo y quería leérselo. Porque cuando oramos, Because when we pray, si somos pobres en espíritu, if we are poor in spirit, una de las cosas que vamos a pedir constantemente, one of the things that we will constantly ask, Padre, que se haga tu voluntad, Father, may your will be done, así en el cielo como en la tierra. as it is in heaven on earth. Es decir, que nuestra petición es That our prayer should que be la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra that the will of God be done here on y earth a través de nosotros. and through us. Un pobre en espíritu A poor in spirit no quiere decirle a Dios lo que tiene que hacer, can never tell God what he has to do, sino que hace lo que Dios quiere que él haga. but does what God wants him to do. Es decir, acepta la voluntad de Dios. It's to say that he accepts the will of God. No hay ningún problema. And there's no problem in Que se that. haga tu voluntad. May your will be done. Déjeme leerle esto que dice Jones. Let me read something from Martin Lloyd Jones. El reino de Dios The kingdom of es una God, sociedad it is a society en la que la voluntad de Dios in where the will of God se realiza tan perfectamente en la tierra como en el cielo. is realized so perfectly as in heaven it does on earth. Eso quiere decir And that means que solo that only el que hace la voluntad de Dios es ciudadano del reino. the one who does the will of God is a citizen of heaven. Y solo podemos hacer la voluntad de Dios And we can only do the will of God cuando somos conscientes de nuestra absoluta indefensión, ignorancia, incapacidad when we are conscious of our own incapabilities, al enfrentarnos con la vida. when we confront Y life, cuando ponemos toda nuestra confianza en Dios. and when we have all our confidence in God. La obediencia Obedience se funda siempre en la confianza. is founded in confidence. El reino de Dios The kingdom of es God, la posesión de los pobres en espíritu, it is the possession of the poor in spirit, porque son ellos because it's those los que se han dado cuenta that have realized de su absoluta incapacidad of their total incapabilities aparte de Dios besides God, y han aprendido a confiar y a obedecer. and they've learned to have confidence and to obey. Entonces, ¿de qué se trata esto? So what is this all about? Te voy a decir, I'm going to tell you. es algo que el mundo no admira a It's nosotros. something that the world does not look up to El in us. mundo nunca nos va a enseñar a ser pobres en The espíritu. world will never teach us to be poor in El mundo spirit. te va a enseñar a que tenés que ser alguien. The world will teach you to be someone. El mundo te va a enseñar a que tenés que ser el mejor. The world will teach you to be the best. Y para ser el mejor tenés que pasar por encima de alguien, no importa. And if you have to accomplish being the best by stepping over El people, it mundo doesn't te matter. va a medir por lo que tenés. The world will measure you by what you have. El mundo va a decir, oh, qué hombre o qué mujer de éxito. The world will say, oh, such success, that person. and that. Mirá como qué casa tiene. Look at their house. La casa. That house. Esa que todo el mundo quiere. La tiene ese. The house that everyone Eso wants. es éxito. That is, Mira qué auto que tiene. look at their car. Tiene una colección de autos. They have a collection of Eso cars. es éxito. That is success. Mira qué familia tiene. Look at their family. Mira la esposa que tiene. Look at their wife. Mira el esposo que tiene. Or look at the husband they have. Todo el mundo sabe que se engañan entre ellos. Pero no importa, la foto sale linda. Even though they cheat on each other, Mira qué familia. they still appear to be happy. Mira qué hijos. Look at their sons. Mira qué piscina. Look at their pool. Mira dónde va a veranear. Look at when they go for Eso vacation. es éxito. That is Sin embargo, en el reino de los cielos But in the kingdom of God, se nos dice que la primera the bienaventuranza first beatitude, define un habitante del reino de los cielos. it's defined by somebody who lives
is in the como kingdom un of hombre heaven. que solamente, o una mujer que confía en Dios, Of a man or a woman that has que confidence in God. pone toda su confianza en Dios All confidence is put y in no en God lo que tiene and not in what they o lo have que pueda obtener. or what they could have. ¿Te das cuenta la diferencia? Do you realize the Al difference? mundo no le gusta esto, The world doesn't like this. pero en el reino de los cielos, But in the kingdom of cuando heaven, están mirando hacia aquí, when it's looking up, cuando están mirando los corazones, when it's looking at the hearts, hay un comentario en el cielo. there's a comment being made in heaven. Míralo, ahí está. Look, there she is. Quizás está enfermo, Perhaps she's sick. quizás no se ha recuperado todavía, Perhaps she's not getting better pero yet. este es un habitante, But she's an inhabitant. porque es un pobre en espíritu, Because she's poor in porque spirit. se levantó esta mañana Because she woke up this y morning. yo me di cuenta, dice Dios, And God says, I realize que dijo, Señor, hoy confío nuevamente en ti. that you said, I have confidence in you. Nuevamente mi confianza está en ti. Once again, I trust in you. Ese es un habitante del reino de los cielos. That is somebody who belongs in the kingdom of heaven. Y hay también And also, otro ejemplo there's another que example nos habla de una iglesia that speaks of a church que no es pobre en espíritu, that is not poor in spirit. para nada. Nothing poor in ¿Me them. quiere acompañar a Apocalipsis? If you can open your Bibles to the book of Revelation. Apocalipsis capítulo 3, Revelation chapter 3. en el mensaje a las iglesias, To the message to the churches. a partir del versículo 14, From verse 14, hay una iglesia there's a que church. está en la ciudad de la Odisea. There's a church located in the city of Laodicea. Y lo que le dice a esta iglesia no es muy lindo. And what the Lord says to the church is not too nice. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. It says, write to the angel of the church in Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel The y el words verdadero. The words of the Amen, the faithful, the true El witness. principio de la creación de Dios dice esto. The beginning of God's creation. Miren lo que le dice a la iglesia. Look what he says to the church. Por las dudas, I know. les quiero recordar I want to remind you. que en el capítulo 1 se nos dice que Jesús Says that Jesus, está paseándose por el medio de las iglesias. he is walking amongst the churches. Y es el que mira a la iglesia. And he's the one that sees the churches. Así que te voy a avisar que Jesús está acá, So I'm going to tell you right now, Jesus is here entre nosotros. amongst us. Y nos conoce muy bien. And he knows us very well. Podemos decir muchas cosas, We can say many things, pero Él sabe exactamente lo que somos. but he knows exactly who we are. Y esta iglesia, In this church, dice en versículo 15, verse 15, yo conozco tus obras, I know your works, que ni eres frío ni caliente. that you're neither cold nor hot. Ojalá fuese frío o caliente. With that you were either cold or hot. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. So because you're lukewarm, I will need cold nor hot, I will spew you out of my mouth. Pero no solo eso. And not just that. Miren lo que decía la iglesia de ellos mismos. Look what the church said about themselves. Porque tú dices, For you say, eso es lo que los miembros de la iglesia decían de la iglesia. the members of the church were saying about themselves, Yo soy rico I am y rich, me he enriquecido I've been rich, y de ninguna cosa tengo necesidad. and I have no need of Y nothing. miren lo que le dice el And Señor. look what the Lord says. El que conoce el corazón, The one who knows the heart. no sabes que tú eres un desventurado, Don't you know that you're not blessed? miserable, You're miserable. pobre, You're poor. ciego You're y blind desnudo. and naked. Por tanto te aconsejo So then I counsel you que de mí compres oro refinado en fuego, that you would buy fine gold, para que seas rico, so that you would be y rich, vestiduras blancas para vestirte, and that you wear white garments, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. and that your nakedness will not be shown, Y unge tus ojos con colirio para que veas. and anoint your eyes. Yo reprendo y castigo a los que amo. So, and I rebuke in those Esta iglesia, in this church. sabe que tenía obras, You know what they have works. hacía cosas. They did a lot of things. Quizás usted pasaba lunes y estaban ahí, Perhaps you went on a Monday and they were there. martes estaban ahí, On a Tuesday and they were miércoles there. estaban ahí, On Wednesday they were jueves there. estaban ahí, Thursday they were los there. viernes estaban todos ahí, And on Friday they were los all there. sábados se juntaban ahí, And they would get together on haciendo Saturdays, cosas. doing things. Y ojo que yo defiendo que tenemos que venir a la iglesia. And I'm a partaker of everybody coming every day. Pero to acá hay church. algo que está mal. But there's something here that's wrong. Estas obras These works, eran obras tibias, they were lukewarm. eran obras works. que no agradaban al Señor, They did not please the Lord. eran simplemente obras. They were just words. El Señor prefería que aunque sea fuera tibia o caliente, The Lord would prefer that for it to be hot or cold. perdón, que sea fría o caliente y no tibia, Whether it be hot or cold, but not lukewarm. porque esto tibio Because the le lukewarmness, causaba náuseas al Señor it would get him sick to the y stomach. lo querían hacer vomitar. And it would make him spit him Estoy a out. punto de vomitar esto. I'm about to spit you out. No puedo soportar esta tibieza. I cannot take this lukewarmness. Y no solo eso, And not just that. esta iglesia tiene una opinión muy elevada de sí misma. This church thought too highly of ¿Y themselves. sabe por qué?
And you know why? Porque aquel publicano Because that tax collector, era quizás miembro de esta iglesia. perhaps he was a member of this church. No, el publicano dije, Sí. no el fariseo. Oh, the Pharisee. Quizá el The fariseo Pharisee was a member of this era church. uno de los miembros de esta iglesia. Was one of the members of Porque this church. ¿sabe esta iglesia que decía? You know what this church was saying? Tengo todo I have y everything, no tengo necesidad de nada. and I have need of Es nothing. decir que me imagino el aburrimiento en la oración. Perhaps he would get bored praying. Porque vamos a juntarnos a orar y ellos se juntaban porque tenían obras. So they would get together for prayer. ¿Y de qué oramos? And what do we pray for? Yo qué sé, oremos por los que están en la China porque acá no falta I nada. don't know. Let's pray for other people because we have need of nothing. Estamos tan bien, We're so good no right now. necesitamos nada. We don't need anything. Sigamos así. Let's just Eso continue. es lo que yo creo de esta iglesia. That's what I believe of this church. No necesito nada. I don't need anything. Pero sabe que hay una característica que ni ellos se dieron But cuenta. there's a characteristic that they didn't realize either. Tenían obra, They had works, tenían dinero y they cosas, had money and everything else, pero le faltaba algo. but they had needed ¿Sabe something. qué faltaba en la What iglesia? you know what they needed? Jesucristo. Jesus Christ. Porque en el versículo 20 Because in verse 20, dice, aquí yo estoy en la puerta y llamo. it says, "Here I am at the door knocking." ¿Saben a dónde tenían a You Jesucristo? know where they had Jesus? Afuera, Outside the door. esperando. It's waiting. Increíble, Incredible. increíble. Incredible. Pero cuidado, But be careful. cuidado. Be careful. Porque cuando no nos damos cuenta Because when we do not de nuestra realize necesidad espiritual, of our spiritual necessity, cuando no nos damos cuenta when we don't de realize que día a día necesitamos a Jesús, that day by day we need the Lord, podemos en algún momento we could in a given moment estar pensando que está todo bien, thinking that everything's okay, súper bendecido, super blessed, tenemos todo. we have everything. Y cuando vamos a la puerta que alguien And golpea, when we go to the door, somebody knocking, nos llevamos la sorpresa que le dejamos al Señor afuera. we are surprised that the Lord is waiting outside. Y el centro de la iglesia And the center of the es church Jesucristo. is Jesus Christ. El centro de la iglesia es Jesucristo. The center of the church is Jesus Christ. Cada vez que hacemos algo, And every time we do something, cada vez que como iglesia nos movemos, and even as a church we move, tenemos que tener la misma actitud del publicano. we have to have the same attitude as the Señor, tax con toda collector. humildad venimos. With all humility, Y que lo que hacemos honre tu nombre. and what we do, let it be honored to Que your tu name. nombre sea glorificado a través de la iglesia. That your name be glorified through the church. Esta iglesia This church era orgullosa. was pride. Había dejado a Jesucristo afuera. They left the Lord outside the door. Pero déjeme compararla con la otra But let iglesia. me compare it with the other church. Con la que empieza en el versículo 7. With the one in verse La 7. iglesia de The Filadelfia. church in ¿Qué Philadelphia. dice Jesús de esa iglesia? What did Jesus say about the church? Versículo 8. Verse 8. Yo conozco tus obras. I know your works. Igual que la iglesia de Filadelfia. Just as the church in Laodicea. Yo conozco tus obras. I know your works. Pero ¿sabe qué sigue diciendo el Señor? You know what the Lord kept on He saying? aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, I have set an open door before you, la cual nadie puede cerrar. and no one will be able to El close. Señor ha abierto una puerta The Lord has opened a door para esta iglesia for this church. que quizás es débil hablando económicamente o en lo que hace, Perhaps they're weak economically, pero el Señor ha abierto una puerta. but the Lord has opened a door. Porque aunque tienes poca fuerza, dice el Señor, Because in spite of your weakness, has guardado mi palabra you have taken care of my word, y no has negado mi nombre. and you have not denied my name. ¿Sabe por qué Jesús le agradó a esta iglesia? You know why Jesus was pleased with the Porque church? paseándose en medio de la iglesia Because walking through the y churches mirando a sus miembros, and looking at the members, se dio cuenta que tenían poca fuerza. he realized that they were weak. Es decir, comparado con Filadelfia, Comparing it to Laodicea, quizá no tenían el dinero para hacer cosas. they didn't have the money to do other things. Quizá el templo que tenían no estaba muy bueno. Perhaps the church building wasn't too nice. Quizá no tenían para ponerle el cosito de oro acá a la cruz. Perhaps they didn't have the gold refining to put around the Capaz cross. que el pastor no tenía un traje nuevo todos los domingos. Perhaps the pastor didn't have a new suit every week. Pero el Señor conocía sus corazones. But the Lord knew their ¿Y hearts. sabe qué le dice? And you know what he says to Tienes them? poca fuerza, You're very weak, pero hay algo que es lo que tenés que hacer que me gusta. but there's something that you do that I do appreciate. Has guardado mi palabra You have guarded my y word, no has negado mi nombre. and you have not denied my name. Eso es lo que la iglesia debe preocuparse. That's what the church Amen. should be worried about. De guardar la palabra de Dios. To take care of the word of De God. enseñar, de vivirla, To teach it and de live it. predicarla, To preach it. la palabra de The Dios. word of God. Porque hoy Because today, nos están enseñando a veces they're teaching us now cosas que no son palabra de Dios things that are not the word of God. y nos llevan a ser un fariseo. And they make us a Pharisee. Oh, Señor, acá estoy. Oh, Lord, here we are. Y dame más. And give me more. Dame más Give me more. porque el reino es esto. Dame. Because this is what the kingdom is all about. Enriqueceme. Give me, make me rich. Mejorame. Make me well. Cambiame el auto. Change my car. Dame otra casa. Give me another Dame house. otra ropa. Give me more clothes. Dame otra suegra si es posible. Give me another Pero mother-in-law. dame. But give Dame a mí. me. Yo soy el centro de esto. I am the center of Pero all una this. iglesia But a church que tiene su centro
centro en Jesucristo. that their center is Jesus Christ. A veces no importa cómo está el templo Doesn't matter how the church o is cómo nos or vestimos, how we dress. siempre que sea ordenadamente. Obviously, just to be moderate. Pero no importan esas cosas. But it doesn't matter those ¿Sabe lo things. que dice el Señor? You know what the Lord No te says? preocupes, Don't worry. porque yo abrí una puerta para vos. Because I have opened a door Porque for you. guardaste mi palabra Because you took care of y my porque word. no me negaste. Because you haven't El denied Señor me. no estaba afuera. The Lord wasn't ¿Sabe outside. dónde estaba? You know, Dentro, He was en el inside. servicio, He was in the en la church. iglesia de Filadelfia. In the church of Y eso es Philadelphia. importante que tengamos en And cuenta. that is very important to keep in Porque los mind. pobres de espíritu Because the poor in spirit están siempre are always rodeados surrounded por la presencia del Señor. by the presence of the Lord. Y esa es la promesa con que quiero terminar hoy. And that is a promise that I want to finish En off today. Isaías 57, In Isaiah 57, marcalo. write it down or mark it, highlight it. Isaías 57, Isaiah 57, del 15 al 19. from 15 to 19. Yo lo quiero leer despacito para masticarlo, saborearlo juntos. I'm going to read it slowly so that we can chew on it and swallow it Y together. si no lo estás leyendo, escuchalo. If you're not reading it, just listen carefully. Porque así dice la palabra del Señor. Because the Word of God says, Isaías 57, Isaiah 57, del 15 en adelante dice: 15 to the end. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Mire lo que dice: Yo habito en la altura y la santidad. Y esto es para nosotros. Pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni por siempre estaré enojado, pues decaerían ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné. Pero él, rebelde, siguió con el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré y lo pastorearé. Le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz, para el que está lejos y para el que está cerca, dice Jehová. Yo los sanaré. Pero los impíos son como el mar en el tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Sabe que Isaías profetizó esto? You know that Isaiah prophesied these words. ¿Sabe cuándo se cumplió? You know when they were fulfilled? Exactamente Exactly el día en que Jesucristo on the day that Jesus Christ se presentó en la sinagoga showed up himself in the synagogue. y abrió Isaías And he opened Isaiah y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. and he said, the Spirit of the Lord is upon Y me. entre esas promesas dijo: And according to those promises, he y le he said, venido a dar buenas nuevas a los pobres. and I've come to give good news to the poor. ¿De quién estaba también hablando Jesucristo? Who is Jesus speaking to? Estaba hablando de él, He was speaking of la himself. profecía cumpliéndose. The prophecy being fulfilled in him. Y se abría un nuevo tiempo, And a new time had porque begun. Jesucristo estaba ahí, Because Jesus was there. el reino de los cielos estaba ahí, The kingdom of heaven had y arrived. comenzaban las buenas noticias a los pobres de espíritu. And it began with the good news to the poor in spirit. Aquellos que su única confianza es Dios. Those whose only confidence is on God. Y quiero decirte And I want to tell you, que esas personas those people reciben la promesa receive the promise desde el momento que tienen a Jesucristo en su corazón. from the moment they have Jesus in their hearts. Entonces yo te digo, So then I tell you, no importa lo que estás pasando. doesn't matter what you're going Vos through. me dirás, claro, porque no sos vos. Perhaps you might say, well, you're not going through Como them. que yo no las paso tampoco. As if I never went through any Pero lo problems. que te quiero decir es esto. But what I want to tell you is this. Cuando digo no importa lo que está pasando, When I tell you that it doesn't matter what you're going te through, estoy diciendo que Dios nos está permitiendo todo esto. what I'm saying is that God is permitting all this to Porque happen. nos quiere enseñar Because He wants to teach us, como habitantes del reino as inhabitants of the en kingdom, nuestra única dependencia en Jesucristo. that our only confidence is Jesus Christ. Cada vez que dependemos de nosotros, Every time we have confidence in ourselves, eso a Dios no le agrada. it doesn't please God. Entonces nos quiere enseñar So He wants to teach us que cada mañana that every morning nos levantamos we wake up, y Señor, we say, a Lord, pesar de todo, in spite of all vos this, sabés los problemas que tengo, you know all your problems, o vos sabés la enfermedad que tengo, or you know the sickness that I o vos have, sabés la situación que estoy pasando, or you know my situation, Lord. pero un día más But another day, me entrego, I give myself. confío solamente en ti, I trust only in you. solamente en ti.
only in you. Y cuando una persona And when a person se entrega de esa manera can give themselves in y such a vive de way esa manera and lives in such a como way, habitante del reino de los cielos, inhabiting the kingdom of te voy heaven, a decir una I cosa. want to tell you something. Quizá en la tierra, Perhaps here on quizá tus earth, compañeros de trabajo, perhaps your co-workers, quizá hasta tu propia familia o perhaps amigos, even your own family, diga, oh, este es un débil, say, might call you a weak person, pobre débil, poor and weak. no tiene ninguna esperanza, They no have no tiene hope. metas. As it doesn't have any goals. Pero te quiero decir algo, But I want to tell you something. a vos y a mí lo que interesa You and I, what we're interested es in lo que dice papá en el cielo. is what God Y says. mi Padre en el cielo My Father in se heaven, levanta del trono He rises from y His dice, ahí throne está, and He says, there she este es is. un habitante There she is, del reino de los cielos. an inhabitant Porque of todos los the días, Because every day, cada minuto every minute, y ante cualquier and situación, before any lo situation, único que hace the only thing she es, does, Señor, confío en ti. Lord, I trust in Vamos you. a ponernos de pie, por favor. Let's get to it.